Mi novia se sentó en las piernas de su amigo frente a todos en la fiesta. Yo la terminé en ese momento. Hola, mi nombre es Víctor, tengo 26 años, y voy a contarles lo que pasó con mi exnovia, Vicky, porque a pesar de todo lo que soporté, al final su actitud me enseñó una lección importante. Quiero compartir mi historia, no buscando lástima ni culpabilidad, sino para mostrar que cuando alguien cruza una línea, aunque te cueste, no puedes seguir dando segundas oportunidades. Si haces las cosas bien desde el principio, no te arrepientes después. Yo me tardé, pero cuando ella sobrepasó el límite, la dejé sin pensarlo. Vicky y yo tuvimos una relación que empezó de manera bastante tranquila. Yo trabajaba como administrativo en un hospital y ella era maestra de preescolar. Al principio, ella era el tipo de chica que no tenía problema con las cosas sencillas de la vida, tranquila, cariñosa y con un gran sentido de humor. Al principio me parecía que no había nada que pudiera destruir nuestra relación. Pero, con el tiempo, empecé a notar cosas que no me gustaron, detalles pequeños que se fueron acumulando. Cuando comencé a trabajar en el hospital, las cosas cambiaron. Yo pensaba que ella no tendría problema con el hecho de que trabajaba en un entorno rodeado de mujeres, pero pronto se volvió más celosa de lo normal. Era una constante preocupación para ella que trabajara allí. A menudo me decía cosas como, seguro que no andas con ninguna enfermera, ese hospital está lleno de mujeres, y yo me quedaba sin saber qué responder, porque nunca le había dado motivos para dudar. Las enfermeras con las que trabajaba eran profesionales y mi relación con ellas nunca fue más allá de lo estrictamente laboral. Pero el problema no era solo eso. En cuanto empecé en el hospital, las cosas con Vicky fueron empeorando. En un principio, pensé que se trataba de inseguridades pasajeras que con el tiempo se irían. Pero las semanas pasaron y sus celos solo se intensificaron. Me preguntaba constantemente si me sentía atraído por alguna de mis compañeras o si alguna de ellas me coqueteaba. La primera vez que me hizo una pregunta así me quedé desconcertado. No entendía cómo podía pensar que algo así podría suceder. Le respondí que no había razón para preocuparse, que no había ninguna enfermera que me interesara. A pesar de mis respuestas, la situación siguió escalando. Fue un día que me encontré con ella revisando mi celular. Yo no tenía nada que esconder, pero ese gesto de violar mi privacidad me hizo sentir incómodo. Le pregunté por qué lo hacía y su respuesta fue que seguro alguna enfermera me había conquistado. No sabía qué decir. No tenía idea de cómo se había llegado a ese punto. Ella siempre me decía que no tenía confianza en mí, que si me quería de verdad, debería dejar que ella supiera todo de mi vida. Al principio lo tomé como algo normal, pensé que era una fase, algo que pasaría con el tiempo, pero las cosas empeoraron cada vez más. Mi trabajo en el hospital, que al principio parecía ser algo bueno, se convirtió en el centro de nuestras discusiones. Cada vez que llegaba a casa después de un turno largo, me encontraba con preguntas sobre mi jornada, sobre las personas con las que había hablado, sobre qué había hecho todo el día. Sentía que no podía tener una conversación normal con ella sin que fuera analizada. De hecho, una vez, mientras estábamos en casa, le pregunté si tenía algo en contra de mi trabajo, y su respuesta fue que no confiaba en todas las mujeres con las que interactuaba. Me sentí impotente. No entendía cómo había llegado a pensar que mi entorno laboral era un lugar donde podría estar engañándola. Lo peor vino cuando empezó a visitarme en el hospital sin avisar. Se quedaba en la sala de espera todo el día, esperando que terminara para irnos juntos. Me sentía como si estuviera en un examen constante. Cada vez que ella veía que hablaba con una mujer, ya fuera una compañera o una paciente, me lanzaba miradas fulminantes, comentarios indirectos, o incluso preguntas que me hacían sentir incómodo, como ¿qué pensarías de mí si yo estuviera todo el día hablando con hombres? En esos momentos, sentía que no podía ser yo mismo. Como si estuviera en un campo minado, donde cualquier cosa que hiciera o dijera pudiera ser malinterpretada. Recuerdo una vez que una compañera me pidió ayuda con un informe. Vicky estaba en la sala de espera ese día, y cuando vio que mi compañera se acercaba, se puso tensa. La miró como si estuviera en desacuerdo con que yo hablara con ella, aunque lo único que estaba haciendo era ayudarla con el trabajo. Después de que mi compañera se fue,
Vicky me preguntó si me había emocionado con la conversación. En ese momento, me sentí humillado. No entendía cómo podía pensar que algo tan simple como hablar con una colega fuera una amenaza para nuestra relación. Eso, junto con tantas otras pequeñas actitudes que fueron sumándose, me hicieron cuestionar lo que estaba viviendo. Yo siempre intentaba calmarla, le aseguraba que no había nada de qué preocuparse, que ella no tenía por qué sentirse insegura. Pero, al mismo tiempo, su actitud me estaba afectando. No podía disfrutar de mi trabajo sin tener que preocuparme por cómo reaccionaría ella cuando llegara a casa. Fue una sensación agotadora, como si siempre tuviera que estar justificando cada uno de mis movimientos. Lo peor llegó cuando empezamos a asistir a una fiesta de amigos en común. Habíamos sido invitados por unos amigos y decidimos ir, a pesar de que las tensiones en nuestra relación ya eran evidentes. Ese día, la dinámica de la fiesta cambió por completo. Vicky tenía un amigo llamado Antonio, con quien siempre se llevaba bien. Yo nunca había tenido razones para desconfiar de él, ni de ella. Antonio era solo un amigo, hasta ese día. Pero cuando llegamos a la fiesta, noté algo extraño. Vicky pasó más tiempo hablando con él que conmigo. Al principio pensé que era algo normal, que al final todos íbamos a compartir tiempo entre amigos. Pero a medida que pasaba la noche, me di cuenta de que no era así. Antonio y ella parecían estar en su propio mundo, riéndose de cosas que yo no entendía. No era solo una conversación casual, era como si estuvieran compartiendo un chiste privado. Cada vez que trataba de meterme en la conversación, ellos se apartaban y continuaban riendo, como si yo no estuviera allí. Me sentí completamente excluido. En ese momento, pensé que tal vez estaba exagerando, pero algo dentro de mí me decía que había algo raro. A lo largo de la noche, me quedé observando cómo se comportaban. Ellos no solo hablaban, sino que se reían, se miraban con complicidad, como si compartieran una conexión que yo no podía entender. Fue extraño. Aunque intentaba no pensar mal, no podía evitar sentirme incómodo. Los dos parecían estar disfrutando mucho de esa compañía mutua, mientras yo quedaba relegado a un segundo plano. Intenté acercarme más, pero en cuanto lo hacía, ellos se apartaban un poco, como si estuvieran formando una burbuja de la cual yo no podía ser parte. Y lo peor de todo es que Vicky, en lugar de tratar de incluirme, parecía disfrutar de esa situación. En mi cabeza comenzaron a surgir las primeras dudas, pero lo que realmente me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien fue la actitud de Vicky. Cuando intenté hablar con ella, me respondió de manera fría, sin el interés que normalmente tendría. Fue como si yo no importara, como si no estuviera allí. Eso, más todo lo que había ido acumulando en los últimos meses, me hizo sentir que algo definitivamente no estaba bien. La noche que se suponía que sería solo una fiesta entre amigos terminó siendo la noche en la que todo se rompió. Ya más avanzada la velada, Vicky, visiblemente un poco borracha, se acercó a mí con una actitud que, aunque intentaba esconder, no pude dejar de notar. Estaba claramente alterada, como si las cosas que venían pasando durante toda la noche estuvieran jugando con sus emociones. Fue en ese momento cuando me soltó la frase que, aunque sonó como una provocación a la ligera, en realidad reflejaba la desconfianza que había venido cultivando en nuestra relación durante los últimos meses. Ya tranquilo, solo es un castigo por hablar con tantas mujeres, me dijo, mientras me miraba con esa expresión de desafío que me sacaba de quicio. Yo, totalmente confundido y molesto por lo que estaba escuchando, no entendí bien a qué se refería. Pero ella, como si hubiera estado esperando mi reacción, continuó, si el estar hablando solo con Antonio fue tu castigo, por cierto, esa rubia de la semana pasada que te pidió un expediente, ¿quién es? ¿Te gusta o algo así? Me quedé en silencio por unos segundos, no porque no tuviera nada que decir, sino porque no podía creer lo que estaba escuchando. En primer lugar, me molestaba la suposición de que yo estaba siendo castigado por algo que ella había inventado en su cabeza. En segundo lugar, me hartaba que todo el tiempo estuviera buscando razones para acusarme, cuando yo no había hecho absolutamente nada malo. En primera, no estoy para tus castigos por cosas que tú te inventas en tu cabeza, le respondí, tratando de mantener la calma, aunque ya sentía que la situación se me escapaba de las manos.
Y en segunda, ella solo es una compañera, como todas las demás que están ahí. ¿Cuándo vas a dejar de pensar mal de mí? Vicky se quedó callada por un momento, y en ese instante pensé que tal vez había dicho algo que la haría reflexionar, pero no fue así. En lugar de calmarse, la discusión escaló rápidamente. Se levantó un poco la voz, y la gente que nos rodeaba comenzó a mirarnos, como si supieran que algo iba a explotar, pero intentaban no intervenir. Ella me reclamó una vez más por hablar con otras mujeres en el trabajo, como si fuera un crimen hablar con alguien del sexo opuesto. No entiendo por qué siempre haces esto, Vicky, le dije, ya sintiéndome desesperado. ¿Por qué todo tiene que ser un drama? ¿Por qué no confías en mí? ¿Te crees que me está pasando algo con ellas? No tengo por qué justificarme cada vez que hablo con una compañera. ¿Sabes qué? No entiendo cómo puedes ser tan tranquilo con todo esto, me respondió con una mezcla de enojo y frustración. Nunca me entiendes. Nunca me pones primero. Siempre son ellas, las enfermeras, las chicas del hospital. Y yo aquí, siempre en segundo plano. Estoy cansada, Víctor, cansada de que me hagas sentir como si fuera la loca. No te importa lo que siento. En ese momento, no sabía qué más decir. Cada palabra que salía de su boca parecía más cargada de enojo y acusaciones que de razones reales. De repente, su mirada se desvió, y fue como si todo lo que había dicho hasta ahora no importara. Ella había llegado a un punto donde parecía que me estaba acusando de algo que ni siquiera existía. Estaba atrapado en sus inseguridades, y eso ya no podía seguir. No, Vicky, ya basta. Yo nunca te he hecho sentir de esa manera. Si tú sientes que esto no funciona, que ya no te entiendo, entonces tal vez deberíamos hacer una pausa. Porque no voy a seguir en una relación en la que me siento constantemente atacado, donde no puedo ni hablar con mis compañeras sin que me pongas el mundo en contra, le dije, tratando de poner orden a mi caos interno. Ella parecía haber llegado a su límite también. Me miró con un vacío en los ojos, como si por fin, en ese preciso momento, hubiera decidido que la relación ya no valía la pena. ¿Sabes qué? Ahora entiendo que tú no me amas. No me entiendes. No me valoras, dijo, mientras las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas. Fue una de esas frases que son tan dolorosas porque tienen un tinte de verdad, aunque estuviera muy distorsionada por su percepción. Y, como si todo se hubiera desmoronado de golpe, Vicky dio media vuelta y se fue de donde estábamos. Yo la seguí con la mirada, desconcertado, sin poder reaccionar de inmediato. Estaba tan molesto, tan confundido, que ni siquiera su llanto me hacía pensar que podría hacer algo para cambiar las cosas. Lo que vino a continuación fue algo que ya no podía ignorar. En medio de la fiesta, y frente a todos, Vicky caminó directo hacia Antonio, se sentó en sus piernas sin pensarlo, y comenzó a hablar con él como si nada. Lo que ocurrió después fue aún más impactante, Antonio la abrazó con una sonrisa, como si fuera lo más normal del mundo. Vi cómo su cuerpo se pegaba al de él, cómo se reían de nuevo, y un dolor profundo me atravesó el pecho. Todos a nuestro alrededor se quedaron en un silencio absoluto. Nadie sabía qué hacer. La escena fue tan evidente que, por un momento, parecía que todo se había detenido. Yo estaba furioso. No podía creer lo que estaba viendo. La humillación que sentía en ese momento era indescriptible. Me levanté de golpe y me acerqué a ellos. Miré a Vicky y, con el tono más enojado que jamás había utilizado, le grité, ¿qué mierda haces? Ella me miró con una calma fría, como si estuviera esperando que yo reaccionara. Para que veas lo que se siente, Víctor, que tu pareja esté con otro, me respondió, sin inmutarse, mientras Antonio la abrazaba más fuerte, casi como si estuviera disfrutando del momento. Las palabras de Vicky me dejaron sin aliento. En ese instante, me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo. Ella no estaba buscando una solución, ni siquiera una explicación. Estaba jugando a un juego que no me interesaba, y ya no me importaba seguir participando en él. ¿Sabes qué? Ya estoy harto de tus celos y tus berrinches. Terminamos, le dije, sin pensarlo ni un segundo más. El silencio en la fiesta fue absoluto. Nadie esperaba que dijera eso.
Vicky se quedó mirándome, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. Me levanté y me alejé de ellos, sin mirar atrás. Ella me siguió, gritando mi nombre, pero yo no me detuve. No quería escucharla. No quería que me rogara. Ya había llegado al límite de lo que podía soportar. Por favor, Víctor. Perdóname. No quise hacerte daño, me gritaba mientras corría detrás de mí. Pero no me importaba. En ese momento, lo único que quería era salir de esa fiesta, salir de esa relación, y dejar atrás a la mujer que, con cada paso, me había demostrado que no confiaba en mí. Mientras me alejaba, escuché cómo su llanto se mezclaba con el murmullo de la fiesta, pero no me detuve. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. Había llegado a un punto en el que ya no había vuelta atrás. Mi dignidad, mi confianza en mí mismo, ya no podían ser sacrificados por alguien que no sabía respetarme. Quería salir de esa fiesta, salir de esa situación que se me había ido de las manos, pero antes de que pudiera dar un paso más, sentí una mano sobre mi hombro. Me giré, y ahí estaba Antonio, con una sonrisa arrogante que me hizo hervir la sangre. Ya, amigo, tranquilo. No aguantas nada, me dijo con una tranquilidad que me provocaba más rabia. Antonio, siempre con ese tono de superioridad, como si todo lo que había pasado fuera solo un juego para él. En ese momento, sentí una mezcla de desprecio y furia. No sabía si me molestaba más la actitud de Vicky o la de Antonio, pero ambos juntos me daban ganas de estallar. Tú no me hables, le respondí, con la voz entrecortada por la furia que sentía. No quería escucharlo. Antonio, sin embargo, no parecía dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. La verdad es que no la valoras lo suficiente. Solo te queríamos dar una lección, no seas nenita, dijo, mientras me miraba con esa arrogancia que no soportaba. Sus palabras eran como una provocación directa, como si de verdad pensara que estaba en una posición de superioridad. Todo en su tono me indicaba que él pensaba que era más hombre que yo, y eso me enervaba aún más. Antes de que pudiera responder, Antonio dio un paso más cerca y, de manera completamente innecesaria, me tomó del brazo, como si estuviera controlando la situación. Eso fue lo que me hizo perder el control. Fue un golpe de adrenalina lo que me impulsó a actuar sin pensar. En un giro brusco, me zafé de su agarre y, sin pensarlo dos veces, lo golpeé en la cara con toda la fuerza que pude reunir. Fue un golpe limpio, directo, y el sonido de mi puño impactando su rostro resonó en toda la fiesta. Antonio retrocedió unos pasos, tocándose la cara, mientras sus ojos se llenaban de sorpresa y enojo. Ya tienes lo que querías, le dije con la respiración acelerada. Ve a comerte las putas sobras como el buitre que eres. Seguro solo estabas esperando el momento para hacer esto. Anda, ve, te la regalo. El silencio en la fiesta fue ensordecedor. Todos nos quedamos mirando, pero nadie se atrevió a intervenir. Vi cómo Antonio se levantaba del suelo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. No dijo nada más. Simplemente me miró con una furia contenida y luego se dio la vuelta, saliendo de la fiesta sin decir una palabra. Al verlo irse, sentí una mezcla extraña de satisfacción y vacío, como si de alguna manera todo lo que había pasado en esa noche, por más brutal que fuera, hubiese tenido que ocurrir para finalmente liberarme de esa carga emocional. Salí al pasillo, sin mirar atrás. Sabía que lo que acababa de hacer había sido el fin definitivo. No había vuelta atrás. Me tomé unos minutos en la calle, tratando de calmarme, de pensar en todo lo que había sucedido. Me sentía aliviado, pero también lleno de dudas. Mientras caminaba hacia mi casa, las imágenes de todo lo que pasó esa noche seguían atormentándome. La imagen de Vicky en las piernas de Antonio, su indiferencia hacia mí, su desprecio, todo eso seguía en mi mente. Sabía que algo había cambiado para siempre. Esa misma noche, antes de dormir, me senté en mi cama y empecé a pensar en lo que había sucedido, en lo que había significado todo esto. Pensé en lo que ella había dicho, en cómo reaccionó, y algo me hizo sentir que las piezas del rompecabezas encajaban de manera aterradora.
Apenas una semana después de que terminamos, me enteré por un par de amigos que Vicky y Antonio ya estaban juntos, como si todo hubiera sucedido sin ningún tipo de transición. En ese momento, una sensación fría se apoderó de mí. Pensé en lo que eso realmente significaba. ¿Era todo esto parte de un plan más grande que ni siquiera había visto? ¿Estaba Antonio aprovechándose de la situación, o acaso ella ya me estaba engañando antes de la fiesta? La verdad, no lo sabía con certeza, pero lo que sí sabía es que no me importaba. Lo único que importaba era que ya no tenía que estar atrapado en esa relación. En ese momento, entendí que todo lo que había vivido con ella no era lo que pensaba. Lo que había visto esa noche, lo que había sucedido, me mostró que todo fue una mentira. Recuerdo que esa noche, al llegar a casa, me tiré en la cama, sin fuerzas para pensar en otra cosa más que en todo lo que había pasado. El sueño no llegaba, pero el vacío sí. Sentía que había hecho lo correcto, pero la verdad es que me dolía más de lo que imaginaba. No por ella, sino por todo lo que habíamos sido, por todo lo que pensé que era. A lo largo de nuestra relación, creí en ella. Creí que podía confiar en ella, que éramos una pareja estable, pero todo había sido una ilusión. Esa semana de reflexión fue crucial. Empecé a cuestionarme si realmente estaba tan ciego por el amor que no había visto las señales. Recordé cada una de sus inseguridades, cada una de sus acusaciones infundadas. Todo lo que hacía para controlar mi vida, todo lo que pasaba por su cabeza que ni siquiera intentaba explicarme. Y lo peor era darme cuenta de que ella, en su desesperación por controlar mi mundo, había perdido el respeto por mí, por nuestra relación, y ahora parecía que solo me veía como un peón en su juego. Dejé que todo eso se desvaneciera en el aire, como si fuera una pesadilla de la que finalmente me había despertado. Lo que fuera que había entre ella y Antonio ya no tenía nada que ver conmigo. Lo que sí sabía es que, al final, ellos dos se merecían el uno al otro. Y yo, por fin, estaba libre de todo eso.